Pues si hay algo que responder por los trenes, otra vez ratifico, y si hay un daño patrimonial, ratifico, vaya, lo que tenga que salir de lo que se investigue, ratifico y se lo digo con toda la confianza de saber que se tomó la mejor decisión. O sea, ustedes tomen sus mejores decisiones, no de tal manera que puedan conseguir los certificadores más confiables y con eso ustedes estén plenamente convencidos de que la información que les entreguen los certificadores es imparcial y nadie metió mano negra, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Pregunten ahora que venga el consorcio, pregúntenle a CAF, o sea, ustedes tienen un trabajo, una metodología por delante muy interesante que les va a permitir contar con esa información. Yo sí ratifico que el tren es compatible con las vías, tanto rueda-riel como tren perfil de vía. Fallas o no de operación. Bueno, antes de echar a andar la línea 12 hicimos los viajes de familiarización, fueron públicos, hicimos ajustes, después de ya estar operando tren vía, tren sistemas, tren energía eléctrica, y se hicieron los ajustes correspondientes, y por eso yo decía, echamos a andar la línea, porque nuestras pruebas que hicimos, junto con las pruebas del proveedor de trenes y las pruebas del consorcio y del proyecto Metro, se documentaron y consideramos que era el momento de echarle a andar, ¿no? No había riesgo, pues. Entonces, antes de eso, pues sí, porque los sistemas se van poniendo a punto y de repente, pues sí, hay que hacer alguna nueva calibración, una nueva configuración, etcétera, hasta que los sistemas se ponen a punto y están listos para empezar a operar. La compatibilidad entonces está superada porque obedece a las normas internacionales del riel y de la rueda. El contacto rueda-riel obedece a una norma internacional. ¿Cuál es esa norma internacional? Se refiere básicamente a la dureza Rockwell que debe de tener el riel con respecto a la dureza Rockwell que debe de tener la rueda de acero. Y en este caso se espera, de acuerdo a la norma, que el riel sea más duro que la rueda. Sí, o sea, la rueda debe de ser menos dura que el riel. ¿Para qué? Para que lo que se desgaste primero sea la rueda y posteriormente se desgaste el riel. Y entonces, como dijimos, la rueda va hacia 1.300.000 kilómetros, ¿verdad? Mientras que el riel obviamente deberá de durar pues para toda la vida, ¿no? Tenemos vías del ferrocarril en México de más de 100 años y ahí están. Entonces la compatibilidad, pues básicamente podemos decir que habla de la dureza. Debe de ser más duro el riel que la rueda de acero. Entonces eso hay que verificarlo, ¿no? O sea, otra de las compatibilidades podría ser la compatibilidad geométrica, es decir, la superficie que llega a ser de milímetros cuadrados, imagínense 4 o 5 milímetros cuadrados, que hace contacto la rueda de acero con el riel. Imagínense que está parado el tren, entonces son milímetros los que está haciendo contacto. Bueno, ese contacto geométrico también siempre debe de ser cuidado, y para poder cuidarse hay que estar pues pendientes de que la geometría de la rueda de acero coincida con la geometría del riel y eso permita poder hacer que el tren avance, ¿verdad? Entonces, en este tipo de aplicaciones hay que estar muy pendiente de la geometría de la rueda con el riel y obviamente desde diseño la propia dureza. Y de esa manera, pues la compatibilidad es un hecho, ¿no? Por supuesto, conforme van avanzando la determinación de especificaciones, se van dando ajustes a las mismas, pero
El asunto es saber si sobre lo que va uno a diseñar como vía va a correr un tren neumático o un tren férreo, porque ahí sí son totalmente diferentes. Pero cuando sé que va a correr un tren neumático o un tren férreo, la norma mundial prácticamente te va llevando de la mano para poder establecer un plan de trabajo y de construcción. Miren, este problema no es nuevo. En el mundo hay grupos de estudiosos que están permanentemente estudiando por qué los rieles a veces se desgastan con la velocidad que lo hemos estado viendo aquí en México. Y esa situación debe de ser analizada y corregida, pues para que no haya los problemas de falta de confort, o en un momento dado que se había estado diciendo que se descarrile y que ya aclaró Alstom. No hubo nunca un cambio de tren. Yo les quiero decir que para diseñar una línea de metro o una línea de ferrocarril, antes de pensar en construirla, por supuesto se tiene que ver qué tipo de vehículo va a correr sobre de ella. Imposible pensar en lanzarse a la construcción si no tiene uno la idea de qué vehículo va a correr, ¿no? Es como diseñar una pequeña vialidad para que corra un tráiler, o al revés, diseñar una gran vialidad para que corra por ahí un Volkswagen de ida y Volkswagen de regreso, pues obviamente que sería muy costoso. Entonces, no hay otro tipo de tren. Hay normas internacionales para construcción de metros. Esas normas internacionales, quienes nos dedicamos a esta tarea académica de investigación, o en su caso de la función pública, sabemos que existen, están ahí pendientes. Ustedes pueden preguntarle a cualquier proveedor o a cualquier investigador sobre las normas ferroviarias internacionales y ahí están presentes. Obviamente hay que saber nada más a qué velocidad va a correr tu tren, el tipo de tren, si es neumático o si es férreo, el peso por eje, que ya lo estábamos platicando, la separación también entre ejes, para que inscriba adecuadamente sobre la vía, y con datos básicos, entre otros, que les acabo de mencionar, se puede lanzar el diseño de una obra, de una línea. Por supuesto, conforme van avanzando en la determinación de especificaciones, se van dando ajustes a las mismas, pero el asunto es saber si sobre lo que va uno a diseñar como vía va a correr un tren neumático o un tren férreo, porque ahí sí son totalmente diferentes. Pero cuando sé que va a correr un tren neumático o un tren férreo, la norma mundial prácticamente te va llevando de la mano para poder establecer un plan de trabajo y de construcción. El único problema que yo les podría decir con el neumático es que es un tren muchísimo más complejo. Su mantenimiento, por supuesto, requiere de mayor especialización. El costo de las refacciones también es muy alto, Hay muy pocos países en el mundo que operamos con neumático, como el caso de algunas líneas del Metro de París, de Canadá algunas líneas. Me parece que también está operando parece que en Brasil o en algunos de esos países. Es decir, seríamos 5 o 6 países, unos más, unos menos, los que operamos el sistema neumático en el mundo. Obviamente los proveedores del neumático están amarrados a los organismos que operan con un metro neumático. En cambio, el tren férreo es un tren que prácticamente opera en todos los países del mundo.
Por ejemplo, en Francia pues obviamente hay líneas neumáticas y hay líneas férreas. En España también. En México, pues tenemos la línea A y ahora está la línea 12. Sin embargo, la tecnología férrea es como nacen los ferrocarriles en el mundo. El transporte de carga en nuestro país, pero sobre todo en Europa y en Estados Unidos, el transporte de carga por ferrocarril es un ejemplo claro del desarrollo de la tecnología en este sentido. Y que podríamos decir que los trenes férreos van atrás del desarrollo tecnológico de los ferrocarriles, sobre todo por la dureza y la fortaleza de la rueda y también, por supuesto, del riel. Nada más les voy a poner un ejemplo de un costo de una refacción. La rueda de acero en el tren férreo actualmente anda como en unos 1,000 euros. Vamos a pensar que aproximadamente unos 18,000 pesos por rueda de acero, y un neumático portador de un tren neumático, valga la expresión. No estoy muy actualizado en los precios, pero el precio debe de andar alrededor también como de 15, 20,000 pesos. Pero aquí hay una gran diferencia. La rueda de acero está diseñada para recorrer de 1,000,000 a 1,300,000 kilómetros antes de ser sustituida. Y la rueda neumática no puede llegar uno a correrla más allá de los 245,000 kilómetros, esté como esté. Entonces podríamos casi estar hablando de 4 o 5 veces más caro el puro mantenimiento de los neumáticos respecto del mantenimiento del tren férreo. Entonces, ese nada más es un solo ejemplo. Entonces, ese es el asunto de la diferencia entre los dos. Son muy buenos los dos trenes, pero bueno, pues que obviamente habrá que considerar también el acceso a los recursos presupuestales y todo lo que implica. CAF ganó un sondeo de mercado que hicimos. Aquí se hizo una adjudicación directa para la contratación de la prestación del servicio de trenes, en el caso de la línea 12. La ley establece claramente que puede haber adjudicación directa o que puede haber licitación pública. Lo que se hizo previamente fue un sondeo de mercado, que también lo establece la propia ley. Cuando vas a hacer una adquisición de trenes y el mercado mundial de proveedores es muy pequeño, entonces pues, vale la pena no perder tiempo, invitarlos a que hagan sus propuestas, luego formalmente evaluarlos. Ellos saben de lo que se está hablando. Ningún proveedor de trenes en el mundo podría decir que no sabe, que no supo, que no se le informó, y entonces participan en el proceso. Y yo les quisiera decir que entre las propuestas de CAF y Bombardier estuvieron prácticamente juntas. Pesitos más, pesitos menos, ni siquiera dólares, vaya, o euros, pesos más, pesos menos, la propuesta fue casi la misma, pero el problema técnico es que Bombardier ofrecía un mayor tiempo de entrega de los trenes. No me acuerdo cuántos meses, creo que el primer tren lo entregarían a los 22 o 30 meses, no me acuerdo, y CAF decía, bueno, yo los entrego entre 11 y 12 meses o algo así. Entonces, bueno, pues se va uno por cuestiones de tiempo, de oportunidad, etcétera, pero prácticamente los dos proveedores de trenes quedaron casi empatados, ¿no? Y entonces la decisión, si mal no recuerdo, pero esto también se los voy a documentar por escrito, la decisión fue por tiempo de entrega. Alstom también participó y participaron otras empresas más que sus propuestas pues no se adaptaron a lo que se andaba buscando, ¿no? Fueron 6, estuvieron hasta los chinos, Norinco, que se ha estado diciendo que los chinos, digo, me preocupa a veces que haya información tan imprecisa, pero
Se ha dicho también, pues sí, cierto, participaron los chinos, participaron los asiáticos, participaron los italianos con Ansaldo Breda. Ansaldo Breda finalmente se disculpó. Esta información, ya tengo casi 460 días fuera de esto, pero esta información está ahí, en el metro, ahí están los archivos que documentan todo este proceso y que ustedes pueden tener acceso a esa información, ¿no? La calidad de los materiales, pues ahí yo estaba también observando que se ha difundido mucho, yo creo que ahí se hagan los análisis, o se revisen de los análisis metalográficos, de la compatibilidad con las normas ferroviarias, ¿no? De las que hablábamos, en peso del riel, en la calidad de las ruedas de acero del tren, etcétera. O sea, por ahí, he estado observando que los expertos también lo han estado diciendo, y yo también pues sugiero que eso también se lleve a cabo, y de tal manera que lo que haya que ir cambiando, pues hay que ir cambiando, ¿no? Y bueno, lo de que en cuánto tiempo una línea, si no se le da mantenimiento, llega a tener problemas, pues eso también varía mucho de la frecuencia de uso de la vía. Entonces, pues yo creo que si algo no le doy mantenimiento, pues obviamente que todos sabemos que si no le damos mantenimiento a nuestro carro, pues en los tiempos que las mismas normas del aceite, por ejemplo, determinan, ¿no?, que hay que cambiarlo cada 6 meses o cada 10,000 kilómetros o cosas de esas, pues son problemas que llegan a suceder, ¿no? O a veces si le cambio el aceite, un aceite por otro aceite que no era el que tenía que ser, también a veces uno piensa que el proveedor o fabricante te dice, cámbialo cada 6 meses y cámbialo por un multigrado, por ejemplo, o por un sintético, qué sé yo. Y no, dices tú, no, le voy a meter del más barato, del más corriente, ¿no? Pues entonces, ahora sí que tomaste la decisión, ¿no?, bajo tu propia responsabilidad, de que tu carro se desviele, ¿no? Entonces, nosotros cuando yo estuve en el metro, tuvimos situaciones, por ejemplo, con los diferenciales de los neumáticos, que teníamos problemas con el aceite y estaba tronando los diferenciales. Y ese problema, no, primero se tronó uno, pero luego 2, y luego de repente 4. ¿Por qué? ¿Por qué 4? Pues porque los demás trenes ya se tenían que usar con más intensidad de lo que originalmente se utilizaba, ¿no? Para poder reemplazar o para poder dejar en uso uno que se tronó y hasta que lo pudiéramos arreglar y eso. Y entonces, si no tiene uno control de esas cosas, como responsable directo de las eras técnicas, ¿no?, pues entonces las fallas se pueden ir dando, puede ser de manera lineal, pero también puede ser de manera exponencial, dependiendo de los mecanismos. Pero vamos a contestarlo con mayor precisión por escrito. No estoy enterado de cómo estaban las condiciones, no conozco ni siquiera, se ha estado hablando de desgastes ondulatorios, por eso yo les trajo un ejemplo técnico, se habla de muchas cosas, yo no conozco a detalle qué está pasando. Para yo darles una opinión a detalle, pues tendríamos que establecer una metodología de trabajo, ¿no? Porque pues si no vaya, ahorita una opinión a ojo de pájaro, habría que ver cómo estaba la línea al 30 de octubre, cuando yo salí del metro, y luego a partir de ahí cómo se avanzó, en fin, habría que hacer una serie de análisis, no nada más de las condiciones de la infraestructura, sino también de las condiciones de operación. Aquí la operación también es muy importante. Si un tren avanza en pilotaje automático, está el algoritmo preparado por nosotros mismos, por los técnicos, para que el avance tenga ciertas condiciones de esfuerzos dinámicos, laterales y longitudinales sobre la vía. Si tú vas avanzando en pilotaje automático, el tren, sabes que lo programaste para que vaya con una aceleración y una desaceleración de diseño.
Si lo avanzas en conducción manual, depende de la capacidad y preparación del conductor. Puede ser que lo avance más rápidamente o lo avance más lentamente, y bajo cualquier situación va a generar mayores o menores esfuerzos. Entonces, también es importante evaluar las condiciones de pilotaje automático, de operación, de horas de servicio, vaya, para poder dar una opinión más especializada, ¿no? Aquí únicamente lo que nos podría llegar a faltar es los ajustes en automático que el tren pudiera ir dando de acuerdo a las condiciones de lluvia, etcétera, que se pueden seguir desarrollando con los investigadores, pero es un asunto que puede seguirse desarrollando porque son tecnologías evolutivas. Entonces, sí se entregó a tiempo todos los datos técnicos, el hecho está, la línea operó, transportó no sé cuántos millones de usuarios, está operando otra parte de la línea, entonces, ahí creo que ahí está, ¿no? No se dio mantenimiento a la línea en 14 meses, habrá que ver, de acuerdo a las bitácoras de trabajo, a la documental que exista, lo que está sucediendo, ¿no? Pero existió un convenio para el mantenimiento, sí, con CAF, sí, o sea, no puedo negarlo, quedamos que los trabajadores de material rodante también participaran en el mantenimiento de los trenes, CAF también le pareció muy bueno porque estaban ahí, pero lo que también nos interesa es que el personal se involucrara en la tecnología del tren, porque el contrato establece que CAF debe de mantener la misma fiabilidad durante los 15 años de vigencia del servicio. Entonces, a partir del 30 de octubre inicia la operación y además Proyecto Metro mandó a elaborar un dictamen por unas empresas internacionales, una certificación que estuvieron trabajando ellos, obviamente también por su lado, cada quien ahí por su lado, y además sé que interactuaban entre ellos mismos con los proveedores, y entonces existe, parece ahí se ha mencionado, que es claro, existe esa certificación, pero para nosotros, además de esa certificación, las pruebas fueron importantísimas, porque con eso inclusive fuimos solicitando a Proyecto Metro los ajustes necesarios para la operación. Luego, cuando yo llego al día de mi cambio de administración, a esa fecha, la línea seguía operando, y bueno, se dio el cambio y la línea estaba operando, ¿no? Con algunas eventualidades que pasan en todas las líneas del metro, a veces que se va la energía eléctrica, pero todo esto, esas eventualidades que pudieron haber sucedido en los 35, 40 días que todavía estuve al frente y que me tocó operar la línea 12, no ponían en riesgo la marcha. Estuvo operando, los técnicos de vías estuvieron pendientes, tuvimos algún acuerdo por ahí en donde el consorcio estaba obligado por contrato a dar un año de mantenimiento. Entonces, yo salí y la línea 12 quedó en operación. Aquí únicamente lo que nos podría llegar a faltar es los ajustes en automático que el tren pudiera ir dando de acuerdo a las condiciones de lluvia, etcétera, que se pueden seguir desarrollando con los investigadores, pero es un asunto que puede seguirse desarrollando porque son tecnologías evolutivas. Entonces, sí se entregó a tiempo todos los datos técnicos, el hecho está, la línea operó, transportó no sé cuántos millones de usuarios, está operando otra parte de la línea, entonces, ahí creo que ahí está, ¿no? No se dio mantenimiento a la línea en 14 meses. Bueno, cuando yo salí, pues prácticamente
me separé de mi función pública. Hubo 15 días ahí pues, para la entrega-recepción, los órganos de control interno participaron, yo estuve fuera por completo. Vaya, yo estoy dispuesto a colaborar, pero no puedo dar una opinión, o sea, me es muy difícil, ¿no? Poder decir que sí o que no, porque no estuve pendiente si se dio mantenimiento o no se dio mantenimiento. Habrá que ver, de acuerdo a las bitácoras de trabajo, a la documental que exista, lo que está sucediendo, ¿no? Pero existió un convenio para el mantenimiento, sí, con CAF, sí, o sea, no puedo negarlo. Quedamos que los trabajadores de material rodante también participaran en el mantenimiento de los trenes. Entonces, esa fiabilidad, para poder mantenerla en 15 años, CAF va a tener que hacer inversiones en tecnología, actualizar los trenes, etcétera, porque la misma fiabilidad debe de tener el primer día del tren que el último día de 15 años. Y si no, hay penalizaciones que se establecen claramente en el contrato. Yo les podría sugerir a ustedes que contraten a una empresa internacional que certifique compatibilidad, así como la han llamado. En el mundo hay como 5 certificadoras de estas de clase mundial. En Francia hay una, en Inglaterra, en Londres hay otra, en España hay 2. Y entonces contrátenlas, así como se han estado contratando expertos para dar certificaciones y eso, y que esas empresas digan, ¿verdad?, si hay esa compatibilidad. Y yo veo la compatibilidad en esos dos puntos, ¿no? Compatibilidad metalúrgica y compatibilidad geométrica. Pero los trenes son absolutamente compatibles. La trayectoria o derrotero y el trazo son 2 conceptos complementarios. Primero se habla de un derrotero. Dice uno, vamos por tal avenida y da vuelta a la izquierda. Luego de ahí avanza tantas cuadras o llega hasta tal cuadra y da vuelta a la derecha, ¿no? Y luego se sigue de frente 2 kilómetros y luego otra vez a la izquierda, en fin. Ese es un derrotero, es un trayecto. Y en el caso de un trazo, entonces ya una vez que está definido el derrotero a seguir, el trayecto, y que ese derrotero obedece a los estudios de demanda de viajes de las zonas de influencia, que aproximadamente van de 300 a 800 metros de influencia sobre el derrotero. Es el estudio que se hace aproximado de cuántos viajes van a demandar sobre ese derrotero. Ahora sí se procede a determinar el trazo, pero ese trazo ya tiene que ver con una serie de situaciones muy complejas, que el metro pues, no tiene la capacidad, ¿no? Porque el metro es para operar. Esas situaciones complejas, entre otras, pues tiene que ver con las obras inducidas. ¿Qué es lo que hay abajo de ese trayecto? ¿Qué es lo que hay abajo, por ejemplo, sobre la calzada de Tláhuac, para poder construir el metro, por decir algo, ¿no? Entonces ya dijo el metro que vamos por la calzada de Tláhuac. Ahora hay que ir a hacer calas, lo que llaman los ingenieros civiles, es decir, hay que hacer perforaciones, hay que andar ahí con sondeo, ¿verdad?, georradar, etcétera, para poder ver si abajo hay drenaje, si hay tuberías, si hay instalaciones telefónicas, si hay una serie de cosas que van saliendo, y que entonces, si uno va a pilotear, si uno va a tunelear, etcétera, entonces hay que prever la menor afectación posible a través del trazo. El trazo es matemático, ¿no? El trazo tiene que ver con la topografía, etcétera, ¿no? Y el derrotero tiene que ver con el estudio externo, el estudio de demanda de viajes, ¿no? Entonces ese es el punto, nosotros determinamos el derrotero. El plan maestro del metro lo establece y a través de los estudios del INEGI y una serie de instrumentos más, hicimos esos estudios que entregamos para que sobre esos estudios fueran marco de referencia para ese. Inclusive
digo, no fue el caso de la línea 12, pero ha habido obras en las que se ha tenido que desviar totalmente una obra de donde estaba prevista porque es imposible pasar por ahí, o porque abajo hay minas, por ejemplo, o vas a cruzar un río y entonces es mejor avanzar ciertos metros hacia un lado y atacar en las zonas más angostas del río y después regresar, etcétera, que atacar de frente, porque atacar de frente se va a llevar mucho tiempo de construcción. Hay un proyecto o hay un programa maestro del metro en donde se puede observar el mapa del metro y qué líneas de metro deberán de seguirse construyendo. Ese plan maestro del metro se va actualizando con el concurso de los especialistas del metro y de algunas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, como el Instituto Politécnico Nacional, como la misma participación de algunas empresas expertas, para poder ir, inclusive el INEGI, porque los estudios de origen-destino de los viajes en la zona metropolitana que desarrolla INEGI, a petición del gobierno de la ciudad y del gobierno del Estado de México, van también actualizando la oferta y la demanda del servicio. Se hacen encuestas, se hacen estudios para poder ver en dónde va creciendo más la población, qué necesidades de transporte hay, qué tipo de transporte, eso ya lo vamos nosotros como especialistas poco a poco determinando, y de esa manera, entonces, poder hacer una planeación adecuada para el crecimiento de la red del metro. Hay que recordar que el metro es un transporte masivo y que sus inversiones se justifican en la medida que día por día haya una cierta demanda, que de acuerdo a los cánones internacionales se habla de una demanda diaria promedio de 400,000 usuarios o 20,000 usuarios hora sentido, en donde para ese tipo de aplicaciones no da otro tipo de servicio que no fuera un transporte masivo. Entonces, decidimos irnos hacia la zona de Tláhuac. Y cosa curiosa, cuando se abrió la línea 12 del metro, el mismo día que se abrió para servicio, que fue el 30 de octubre, tuvo una sobredemanda esperada y prácticamente en 2-3 meses consolidó lo que la encuesta origen-destino del INEGI ya había dicho desde entonces, que esa zona iba a generar más de 450,000 viajes por día hábil. Entonces, vaya, yo sí les puedo decir que me quedé sorprendido de la precisión de la planeación. ¿Cómo participó entonces el sistema? Pues el sistema entregó todos esos estudios previos y con base en todo lo que yo les acabo de decir y la tecnología férrea que se seleccionó, pues ya el proyecto Metro tuvo los elementos suficientes para poder llevar a cabo su licitación y los ajustes y todo lo que hemos visto, ¿no? Decidimos irnos hacia la zona de Tláhuac y cosa curiosa, cuando se abrió la línea 12 del metro, el mismo día que se abrió para servicio, que fue el 30 de octubre, tuvo una sobredemanda esperada y prácticamente en 2-3 meses consolidó lo que la encuesta origen-destino del INEGI ya había dicho desde entonces, que esa zona iba a generar más de 450,000 viajes por día hábil. Entonces, vaya, yo sí les puedo decir que me quedé sorprendido de la precisión de la planeación. Tenemos el mejor tren en este momento en la Ciudad de México, el mejor tren del mundo. Es un tren competitivo, de dimensiones apropiadas por lo que yo les mencioné, de consumo de energía, de pilotaje automático que te permite hacer cambios inteligentes porque tiene sus sistemas computarizados, inteligentes al momento de la tracción.
Y obviamente pues, es un tren que, digo, no estoy defendiendo ni al proveedor ni a nadie. Ese tren también lo fabrica Alstom, ese tren también lo fabrica Bombardier, ese tren lo fabrica Ansaldo, ese tren lo fabrican las empresas chinas, hay varias ahí ya. O sea, ese tren es un estándar mundial, es manufactura flexible,